Buenas, os voy a contar una leyenda. ¿Ustedes sabéis por qué las mariposas tienen tantos colores? ¿No? Pues yo os lo voy a contar. Resulta que hace muchísimos años, después de desaparecer ya los dinosaurios, había árboles muy grandes y muchas plantas y había flores preciosas, muy grandes también y muy bonitas, con olores muy bonitos. Entonces, había insectos también y los insectos eran enormes. Eran muy grandes, muy grandes. Tanto que podían ser como si fueran ahora pájaros. Había libélula, había abeja, había avispa, había escarabajos y había mariposas y gusanos. Pero las mariposas eran un poco feas, la verdad es que sí. Eran muy feas y los gusanos más todavía. Eran tan feas las mariposas y los gusanos que las flores, cuando las veían llegar, se cerraban literalmente. Se cerraban porque no querían que animales tan feos y tan repugnantes se llevaran su polen. No querían. Y los árboles y las plantas verdes, cuando se daban cuenta que había gusanos tan feos y tan repugnantes, se encogían y mandaban al ejército de hormigas, que eran hormigas gigantescas, y los echaban. Entonces siempre tenían que andar escondidos comiendo. Y las mariposas tenían que andar robándole la comida a las avispas, a las abejas, a las libélulas, a los escarabajos. Y entonces las pobres morían muy jóvenes, porque todas tenían picaduras muy dolorosas, tenían mordeduras en sus alas que las dejaban inválidas y sin poder apenas moverse ni comer. Estaban muy mal. Entonces un día dijeron: pues nosotros tenemos que hablar con la madre naturaleza, porque esto no puede seguir así. Las mariposas decidieron hablar con la madre naturaleza y decirle que ellas no podían estar así. Así que se reunieron pues en un llano que había en el bosque, y se reunieron todas las mariposas. Los insectos se asustaron. Las ranas que habían por allí estaban asustadas. ¿Qué cosas tan feas se habían juntado allí en un llanado del bosque? ¿Qué cosas tan feas? ¿Qué bichos serían esos tan feos? Y entonces todas empezaron a gritar: ¡Madre naturaleza! Nos tienes que hacer de otra manera. Nadie se atrevía a decirle a la madre naturaleza que se había equivocado, ya ves. La madre naturaleza es pues súper inteligente y no. Pero finalmente le decían: Madre naturaleza, nos tienes que hacer de otra manera. Nos tienes que dar aguijón para poder robar la comida a los demás seres, porque nosotros necesitamos también comer. Decía: Madre naturaleza, nos tienes que dar un fuerte mandíbula para que nadie pues nos pueda hacer tanto daño en nuestras alas, y hacer alguna planta que nos acepte como somos. Nosotros somos así, pues alguien que nos acepte como somos, no que las flores se cierran y los árboles, cuando nos ven, manda a su ejército de hormigas para que nos echen, y lo pasamos muy mal. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Entonces el cielo se puso muy nublado y de repente el día se hizo de noche. Al hacerse el día de noche, las mariposas se asustaron muchísimo. Se asustaron tanto que decidieron esconderse, porque creían que habían levantado la ira de la madre naturaleza. ¡Oh, nos va a castigar!, decían. No nos teníamos que haber puesto reverde, teníamos que haber aceptado nuestro destino. Empezó a llover y llover. Empezó a llover muchísimo. Y ellas se asustaron todavía más, porque el agua las mojaba las alas y dejaban de volar, ya no podían volar más. Entonces se escondieron en los primeros arbustos que vieron. Los arbustos no las querían, le daban repugnancia, pero como estaba lloviendo y a ellos les gustaba la lluvia, pues la soportaron, la aguantaron un rato. Después de tanta lluvia, de repente se fueron las nubes y salió el sol. Pero como quedaban nubes al horizonte, salió el arco iris,
un arcoíris grandísimo, con los 7 colores, pero más aumentado todavía. Y entonces las mariposas sintieron la necesidad de volar hacia el arcoíris. Se puso el cielo negro de mariposas. Todas las mariposas volaron y pasaron por el arcoíris, por el amarillo, por el blanco. La mezcla de colores a veces hacía el negro, por el azul, por el verde, todos los colores, por el marrón, por el rojo, el naranja, todos los colores se metieron, unas entraban y salían, otras entraban y salían y no volvían a entrar más, otras se subían por ese arcoíris como si fuera un camino hacia otro mundo y se paseaban, y a la vez que las mariposas iban cambiando de color, porque ellas no lo sabían, los gusanitos que estaban abajo, que estaban muertos de miedo porque no entendían lo que pasaba, también iban cambiando de color. Cuando todo eso pasó, resultó que las mariposas tenían millones de colores y eran bonitas, eran frágiles, nos daba la sensación de paz, y entonces todas las plantas y todas las flores se abrieron a ellas. Ya no le importaba a las flores que esos seres, que en principio eran muy feos, pero que ya no eran así porque ahora eran muy bonitos y tenían millones de colores, no le importaba que cogieran su comida, su polen, y que fueran y polinizaran a otras plantas. Estaban encantadas. Bueno, pues nada, aquí termina la leyenda. ¿Tú la conocías? ¿Conocías el motivo de por qué las mariposas tenían tantísimos colores? Pues nada, espero que te haya gustado. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.